Trabajo en un McDonald's en una zona comercial que se vacía después de las 10 de la noche. Durante el día, el restaurante está lleno de clientes, niños corriendo por la zona de juegos y empleados moviéndose de un lado a otro. Pero de noche es completamente diferente. Mi turno comienza a las 11 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Es el horario más tranquilo porque rara vez hay clientes. Solo algunos conductores de Uber Eats o personas que salen de trabajar tarde. Pero hay algo o alguien que aparece a la misma hora todas las noches. El primer día que lo vi, pensé que era un cliente más. Un hombre alto, delgado, con una sudadera gris y gorra, parado frente al mostrador. Me acerqué para tomar su orden. Buenas noches, ¿qué va a pedir? No respondió. Se quedó quieto, mirando hacia el menú digital sobre mi cabeza. Su postura era extraña, demasiado rígida. Parecía una sombra, sin mover ni un solo músculo. Señor, ¿necesita ayuda? Nada. Hice contacto visual con mi compañero de turno, Luis, que estaba en la cocina. Me encogí de hombros y volví a preguntar. Señor, si no va a pedir nada, necesito atender a otros clientes. Lo miré directamente a la cara. Su piel era demasiado pálida y tenía unas ojeras profundas. Entonces, sin previo aviso, giró lentamente la cabeza hacia mí. No sé por qué, pero sentí un escalofrío subir por mi espalda. Su movimiento no fue normal, fue antinatural. Pensé que tal vez estaba drogado o en estado de shock. Antes de poder decir algo más, se dio la vuelta y salió del local sin hacer ruido. Me quedé inmóvil unos segundos, confundido. Luis salió de la cocina y me preguntó, ¿qué pasó con el tipo? No sé. Se quedó ahí parado y luego se fue. No le dimos más importancia. Pero esa no fue la última vez que lo vimos. Las noches siguientes, el hombre regresó. Siempre a la misma hora, 2:45 de la mañana. Siempre con la misma ropa, la misma postura, la misma mirada vacía. No hablaba. No ordenaba nada. Solo se quedaba parado, observando el menú. El tercer día, mi gerente de turno, Carla, estaba conmigo en el mostrador cuando él entró. Ahí viene otra vez. Le susurré. Ella lo miró con el ceño fruncido y se cruzó de brazos. ¿Otra vez ese loco? Esta vez, ella intentó hablar con él. Señor, si no va a pedir nada, vamos a tener que pedirle que se retire. El hombre no se movió ni reaccionó. Pero algo cambió. Esta vez, bajó la cabeza lentamente y empezó a sonreír. No era una sonrisa normal. Era exageradamente amplia, como si su boca se hubiera estirado más de lo que debería. Mi piel se erizó. Algo no estaba bien con este tipo. De repente, la luz del mostrador parpadeó. Fue solo un segundo, pero cuando volvió la iluminación normal, el hombre ya no estaba. No lo vimos salir. No escuchamos la puerta abrirse. Simplemente desapareció. Miré a Carla con los ojos abiertos como platos. ¿Tuviste eso? Pregunté, con la voz temblorosa. No sé qué acabo de ver, pero esto no es normal. Cuando Luis terminó con la limpieza de la cocina, nos reunimos los tres y fuimos a la oficina para revisar las cámaras de seguridad. Queríamos entender qué estaba pasando con ese hombre. Luis retrocedió la grabación hasta la hora exacta en la que entró. Vimos cómo se acercaba al mostrador, igual que siempre. Pero había algo extraño en el video. Su rostro no se veía bien. Era borroso, como si la cámara no pudiera enfocar correctamente. Su silueta se distorsionaba ligeramente, como si estuviera vibrando. Llegamos al momento en el que sonrió, y entonces la pantalla se quedó en estática por 2 segundos. Cuando la imagen volvió, ya no estaba. Pero eso no fue lo más aterrador. Carla pausó el video y lo retrocedió cuadro por cuadro para ver exactamente el momento en el que desapareció. Y ahí lo vimos. En el último cuadro en el que su rostro era visible,
estaba mirando directamente a la cámara, como si supiera que lo estábamos observando. Mi estómago se revolvió. «No es posible», susurró Carla. «¿Esto es un fallo de la cámara o qué?», preguntó Luis, con voz temblorosa. Nadie tenía una respuesta. Después de esa noche, decidimos ignorarlo. Cuando aparecía, simplemente fingíamos que no lo veíamos. Hasta que, una noche, Luis no pudo evitarlo. El tipo entró a la misma hora, pero esta vez se acercó más al mostrador. Luis, harto de la situación, se le quedó viendo fijamente y murmuró: «¿Quién carajos eres?». El hombre parpadeó y entonces susurró algo: «No me ignores». La luz del mostrador se apagó por 5 segundos completos. Cuando volvió, el hombre ya no estaba. Desde ese día, nunca más regresó. Pero a veces, cuando limpiamos después del turno, Luis dice que siente que alguien lo está mirando. Yo prefiero no voltear. Hace poco, un repartidor viejo que venía por pedidos de Uber Eats me contó algo extraño. Le pregunté si conocía alguna historia sobre la zona, sobre si habían ocurrido cosas raras antes. Su respuesta me dejó helado. Hace años, un tipo murió aquí, en este McDonald's. Le pedí que me contara más. Dicen que trabajaba en el turno nocturno, pero una noche tuvo un accidente y murió en la cocina. Nadie sabe bien qué pasó. Mi piel se erizó. ¿Cómo era él? El repartidor pensó un momento y luego dijo: alto, delgado, siempre usaba una sudadera gris y una gorra. Hasta el día de hoy, no sabemos quién o qué era aquel hombre. Pero en el turno nocturno, cuando el reloj marca 2:45 de la mañana, nunca miramos hacia la puerta. Por si acaso. Me llamo Daniel y tengo 19 años. Trabajo en el turno nocturno de un McDonald's 24 horas en una avenida principal de la ciudad. Nunca me molestó el horario porque, en teoría, es más tranquilo. No hay niños gritando, no hay clientes impacientes y el tiempo pasa más rápido. Pero eso cambió hace una semana. Desde entonces, he sentido un miedo constante que no puedo explicar, algo que me persigue en cada turno, algo que no debería estar allí. Todo comenzó la noche de un martes. Había poca gente y la mayoría de los clientes eran conductores de taxi o empleados de otros turnos nocturnos que pasaban por café. Mi compañero de trabajo, Raúl, estaba en la cocina preparando unos pedidos mientras yo limpiaba el área de juegos. Aunque nadie usa esa zona a altas horas de la noche, siempre nos pedían que la mantuviéramos limpia por si algún niño entraba con sus padres en la madrugada. La luz dentro del área de juegos es tenue y el lugar está lleno de túneles de plástico, toboganes y una estructura de juegos colorida que de día se ve inofensiva, pero de noche parece algo completamente distinto. Estaba barriendo cerca del tobogán cuando, por el rabillo del ojo, vi algo moverse dentro de la estructura. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando miré fijamente, vi con claridad una silueta pequeña corriendo dentro de los túneles. Se movía rápido, como si estuviera jugando. Mi primer pensamiento fue que algún niño se había metido sin permiso. No era raro que a veces, por descuido, los padres dejaran a sus hijos entrar mientras ellos estaban distraídos en su celular. Caminé hacia la entrada del área de juegos y llamé: «Hola, ya vamos a cerrar esta zona. Tienes que salir». No hubo respuesta. Solo un silencio profundo y pesado. Subí un poco la voz y volví a insistir: «¿Dónde están tus papás? No puedes estar aquí a esta hora». Me acerqué al túnel donde había visto moverse la silueta y, cuando estuve lo suficientemente cerca, sentí un escalofrío inexplicable. El túnel olía extraño, como si el aire dentro estuviera más frío que afuera. En ese momento, escuché risas. Pero no eran risas normales, eran débiles, distorsionadas, como si vinieran desde muy lejos. Mi piel se erizó. Di un paso atrás y miré de nuevo dentro del túnel. En ese instante,
vi un pequeño rostro mirándome desde el fondo del túnel. No era el rostro de un niño normal. Sus ojos eran oscuros, y su boca tenía una sonrisa demasiado amplia, con los labios estirados de una forma imposible. Fue un instante, una fracción de segundo, pero me quedé paralizado. El sonido del intercomunicador me sacó del trance. La voz de Raúl sonó en el altavoz. «Daniel, ¿qué estás haciendo en el área de juegos? Ven rápido, hay un pedido grande». Tomé aire, cerré los ojos un segundo y cuando volví a mirar dentro del túnel, no había nada. Salí del área de juegos con el corazón latiéndome en el pecho. Al llegar a la cocina, intenté calmarme. Raúl notó mi expresión y me preguntó qué pasaba. Le conté lo que vi, pero él solo se rió y me dijo que seguramente estaba cansado. Intenté convencerme de lo mismo, pero algo dentro de mí sabía que no era una simple ilusión. El siguiente turno, cuando entré al restaurante, sentí esa misma sensación de inquietud. Todo estaba en orden hasta que, alrededor de las 2 de la madrugada, volví a escuchar las risas. Venían de la zona de juegos, pero esta vez, el área estaba cerrada con llave. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era el viento o algo similar. Pero entonces, vi algo que me dejó sin aire. La luz de la cocina titiló por un momento, y cuando miré hacia el reflejo de la puerta de vidrio del restaurante, vi a alguien pequeño parado junto a la caja registradora. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. Mi respiración se aceleró. Caminé lentamente hasta el mostrador, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero entonces, el intercomunicador sonó de nuevo. Esta vez, la voz que escuché no era la de Raúl. «No juegues conmigo, Daniel». Solté el intercomunicador de inmediato. Miré hacia la cocina, esperando ver a mi compañero, pero no había nadie allí. Raúl estaba en el almacén, en la parte trasera del restaurante. Me armé de valor y fui hasta donde estaba. Cuando lo encontré, le pregunté si había usado el intercomunicador. Me miró confundido y me dijo que no había tocado nada. Cuando le conté lo que había escuchado, noté que su rostro palideció. «Daniel, la semana pasada, cuando estuve en mi turno solo, también escuché eso. Pensé que era mi imaginación». Nos quedamos en silencio por varios segundos. Ninguno quería admitir que algo estaba realmente mal en ese lugar. Pero sabíamos que no estábamos imaginando cosas. Lo peor ocurrió 3 noches después. Estábamos terminando de limpiar cuando decidimos revisar las cámaras de seguridad. Al principio todo parecía normal, pero cuando adelantamos la grabación hasta la hora en que escuché la voz en el intercomunicador, notamos algo escalofriante. El sistema de cámaras registró movimiento en la zona de juegos. La imagen era borrosa, pero se veía claramente una silueta pequeña moviéndose dentro de los túneles. Pero lo más perturbador fue cuando la silueta se quedó quieta en la entrada del túnel. Por un instante, la imagen se distorsionó y la figura miró directamente hacia la cámara con una sonrisa antinatural. Raúl apagó la computadora de golpe. Ninguno de los dos dijo nada. Salimos del restaurante en silencio y no volvimos a hablar del tema. Desde entonces, sigo trabajando en el mismo turno, pero cada vez que paso cerca del área de juegos, siento una mirada clavada en mí. No sé qué es, no sé si es real, pero sé que no estoy solo. Y lo peor es que siento que, cada noche, se acerca más. Trabajo en el turno nocturno de un McDonald's en una zona industrial de la ciudad. No es un lugar muy concurrido de noche. La mayoría de nuestros clientes son conductores de camiones, policías en patrullaje o algún que otro trabajador que termina su turno tarde. La noche transcurre tranquila, salvo por los momentos en los que nos toca hacer limpieza profunda o revisar el inventario, lo que hace que el tiempo se sienta eterno. Sin embargo, desde hace unas semanas, he empezado a notar cosas extrañas. Primero fueron ruidos leves, luego objetos fuera de lugar y, finalmente, algo que no puedo explicar.
Esa noche me tocaba cerrar con 2 compañeros más, Mariana y Diego. El gerente se había ido temprano, dejándonos a cargo de las últimas tareas antes de las 5 de la mañana. Mariana estaba en la caja, revisando el corte del día, y Diego estaba en la cocina limpiando la parrilla. Yo me encargaba de los refrigeradores, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de que llegara el siguiente turno. Estaba en la parte trasera, con la puerta del refrigerador abierta, cuando escuché un ruido sordo en la cocina. Pensé que Diego había tirado algo, así que no le di importancia. Pero luego escuché un susurro. Fue bajo, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme detener. Me quedé en silencio, tratando de distinguir de dónde venía. «Diego», llamé, pero no hubo respuesta. Caminé hasta la cocina, esperando encontrarlo recogiendo algo del suelo, pero no estaba ahí. Lo llamé de nuevo. «Estoy en el baño», me respondió desde el fondo del restaurante. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿qué había sido ese ruido? Me asomé detrás del mostrador y vi que Mariana seguía contando el dinero, con los audífonos puestos. Ella no había escuchado nada. Me di la vuelta para regresar al refrigerador y, justo cuando estaba cerrando la puerta de acero, vi algo en el reflejo. Había una persona parada en el pasillo que conectaba la cocina con la zona de almacenamiento. Mi primer instinto fue pensar que era Diego, pero su silueta no coincidía. Era más alto y delgado, con los brazos colgando de una manera extraña. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Sentí un nudo en el estómago y, sin pensarlo, me dirigí al baño para ver si Diego seguía allí. Golpeé la puerta. «¿Sigues ahí?» «Sí, dame un minuto». La voz de Diego sonaba normal, así que no insistí. Volví a la cocina y traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que la poca luz y el cansancio me estaban haciendo ver cosas. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. 15 minutos después, mientras acomodaba cajas en el almacenamiento, volvió a pasar. Esta vez, no lo vi en un reflejo. Lo vi directamente. En la esquina más oscura del cuarto de almacenamiento, alguien estaba parado. No se movía, no hacía ruido. Su silueta se confundía con las sombras, pero sus ojos eran lo único que se distinguía. Eran negros, sin brillo, pero al mismo tiempo reflejaban la poca luz como los de un animal en la oscuridad. Traté de respirar con calma. «¿Quién está ahí?», pregunté con la voz temblorosa. La figura inclinó la cabeza, y luego se deslizó fuera de mi vista, como si se moviera sin hacer ruido alguno. No me atreví a seguirlo. Salí del almacenamiento sintiendo que me faltaba el aire y fui directo con Mariana. «¿Viste a alguien entrar?», le pregunté. Me miró con cara de confusión. «No ha entrado nadie desde hace rato». Me pasé una mano por la cara, sintiendo el sudor frío en mi frente. «Creo que hay alguien más aquí». Antes de que pudiera decirme que estaba loco, Diego salió del baño. «¿Qué pasa?». Le expliqué lo que había visto, pero su reacción me sorprendió. En lugar de reírse o decirme que imaginaba cosas, su rostro se puso pálido. «Yo también lo he visto», murmuró. «Mariana dejó de contar el dinero». «¿Cómo que lo has visto?». Diego tragó saliva y cruzó los brazos. «Hace una semana, cuando me tocó cerrar solo con el gerente, lo vi en la cocina. Pensé que era un reflejo, pero luego lo vi moverse. Se quedó mirándome desde la puerta del almacenamiento». El silencio en el restaurante se volvió sofocante. Mariana intentó reír nerviosamente. «Debe ser una sombra, tal vez algo de la iluminación». Pero en ese momento, el sonido del intercomunicador nos hizo saltar. Todos volteamos al mismo tiempo. El intercomunicador de la cocina se había activado solo. El sonido estático llenó el ambiente, y por un momento nadie se movió. Luego, una respiración profunda sonó a través del altavoz. Una respiración larga, pesada, como si algo estuviera allí, justo del otro lado.
Mi piel se erizó. Mariana cubrió su boca con la mano. Diego se acercó con cautela y tomó el intercomunicador. ¿Quién está ahí? Silencio. Por unos segundos solo escuchamos el zumbido de la estática, hasta que una voz ronca susurró algo incomprensible. Mariana salió corriendo de la cocina. Diego y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Apagué el intercomunicador de golpe y sentí un hormigueo recorrer mi espalda. Nos está observando, dijo Diego en voz baja. Esa frase me hizo sentir aún peor. Dejamos todo a medias y nos fuimos a la parte frontal del restaurante, quedándonos cerca de la puerta. La sensación de ser observados no desapareció en toda la noche. Cuando llegó el gerente en la mañana, no le dijimos nada. Sabíamos que no nos creería. Desde ese día, evito quedarme solo en la cocina o en el área de almacenamiento. Pero lo peor ocurrió hace 3 noches. Mientras limpiaba las mesas antes de cerrar, sentí una presión en mi nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré lentamente, y en la puerta de la cocina, entre las sombras, vi esos mismos ojos. Y esta vez, sonrió. No sé qué es lo que habita en este lugar. No sé si es un espíritu, una sombra o algo peor. Pero sé que aún sigue aquí, esperando. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.